Gálatas capítulo 4, versículos del 7 al 11. Yo he llamado a este mensaje, ¿qué harás con tu libertad? ¿Qué harás con tu libertad? ¿Lo tiene? Vamos a leer, dice así, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vamos a orar. Usted lo conoce todo y delante de usted nosotros estamos desnudos. Usted lo conoce todo, aún lo que nosotros no conocemos, aún lo profundo de nuestro corazón. Y delante de usted todas nuestras obras, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones y palabras están, Señor, delante de usted sin poder ocultar ninguna de ellas. Por eso es que nos presentamos con temor, sabiendo que estamos delante del juez de toda la tierra, pero al mismo tiempo nos presentamos en la esperanza que en Cristo Jesús somos redimidos, perdonados y limpiados. Por favor, examine nuestro corazón para que nosotros hoy podamos discernir los caminos sobre los cuales estamos andando, de tal manera que no deshonremos su nombre, Señor, sino que traigamos alabanza y gloria al vivir vidas justas y rectas delante de usted. Gracias, Señor, por la palabra que vamos a escuchar hoy. Ponemos este tiempo en sus manos, a este débil predicador y a la audiencia. Señor, súplala con el poder de su Espíritu Santo. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la Biblia está llena de figuras literarias. Una figura literaria es, en este sentido, es una comparación que se hace de Dios, por ejemplo, con algo más, o del hombre comparado con algo más, que llaman mucho la atención. Por ejemplo, tenemos en los Salmos que se nos dice que Dios es nuestro castillo fuerte, es la roca eterna. ¿Qué te transmite esa figura a ti sobre Dios? Seguridad, inamovilidad, la eternidad de nuestro Señor, ¿cierto? Ahora, también por ejemplo Jesús dijo que Él es el buen pastor que tiene cuidado de las ovejas. ¿Qué te transmite esa figura a ti? Ok, que Él nos cuida como un pastor que cuida a sus ovejas, las cuida de cerca, las protege, las ayuda. La Biblia está llena de figuras. Pero hay una figura en especial, hermano, que en lo personal a mí me perturba el alma y más que el alma, el estómago. Y es la que se encuentra en Proverbios 26:11, no lo busques, se lo pongo en la pantalla, que dice: como perro que vuelve al vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Qué le transmite a usted esa comparación? En lo personal, hermano, a mí me revuelve el estómago. Y me revuelve el estómago porque, no sé si usted lo ha atestiguado, yo sí he visto un perro actuar de esa manera. ¿Lo ha visto usted, hermano? Es completamente asqueroso, y perdone si le estoy arruinando el hambre que usted traía para esta mañana, pero necesito que usted se imprima ese sentimiento y sobre todo que tenga en mente esa sensación de asquerosidad de ver a un perro yendo a volver a tomar lo que ya había salido de él. Es completamente
asqueroso, ¿sí o no? Y por favor, hermano, retenga eso, ese sentimiento así como de en su cabeza, porque no en vano la Biblia nos dice o nos da esta analogía. ¿Con quién está comparando al perro que hace semejante cochinada? Con el necio que regresa a hacer lo que ya sabía que no tenía que hacer. El necio que repite su necedad. Todos nosotros, hermano, procedemos de un trasfondo oscuro, pecaminoso. Por un momento quiero que recuerde su antigua vida antes de llegar a Cristo Jesús. ¿Cómo era? Llena de rencores, llena de odios, llena de mentiras, llena de adulterio, llena de vicios, llena, hermanos, de muchísimas cosas oscuras, negras, pecaminosas. Pero por la sangre de nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos sido limpiados. Hemos sido perdonados. Él borró todas nuestras maldades, borró todos nuestros pecados. Él nos sacó del camino equivocado que nosotros íbamos y nos colocó en el camino verdadero. Amén. Ahora, pero como muchas veces, al igual que el perro vuelve al vómito, el creyente termina regresando a aquellas cosas repugnantes a los ojos de Dios. La misma sensación que tiene usted de ver un perro regresando a su vómito es peor aún lo que el Señor siente cuando nos ve a nosotros regresando a aquellas cosas que hacíamos antes de creer en Cristo. Es asqueroso a los ojos de nuestro Dios. Y hermano, ese es el objetivo por el cual Cristo nos salvó. Cristo nos perdonó para que nosotros regresemos a aquella antigua vida de la cual Él nos limpió con su sangre preciosa. ¿Qué espera Dios entonces que hagas con la libertad que Cristo te ha dado? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Que hagas y que haga yo con esa libertad que el Señor me ha dado. Hoy vamos a verlo a través de este pasaje que tenemos de Gálatas. Recordemos que Pablo está argumentándole a los colosenses, a los Gálatas, que ellos no deben regresar a confiar en la ley. Ellos eran paganos, ellos eran hombres que no conocían a Dios para nada. Conocieron el evangelio y ahora estaban en Cristo Jesús, pero luego comenzaron a escuchar falsos maestros, los judaizantes, que les decían: si tú no obedeces a la ley, tú no puedes ser salvo. Tú te tienes que circuncidar, tú tienes que guardar el día de reposo, tú tienes que hacer tales cosas, porque si no las haces, no podrás ser salvo. Y los Gálatas comenzaron a deslizarse de su fe tras ese tipo de pensamientos. Y Pablo les va a argumentar por qué eso no es agradable a los ojos de Dios. Eso no es lo que Dios espera, ni de ellos, ni de nosotros. Comencemos considerando, en primer lugar, que Cristo te ha dado libertad. En los versículos del 7 a la primera parte del 9, encontramos este argumento de Pablo. Versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya habíamos visto, hermano, la semana pasada, ¿se acuerda de todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús? Habíamos visto que nosotros éramos esclavos, estamos vendidos al pecado, pero el Señor nos ha redimido. Diga conmigo: redimido. También no solamente nos redimió, no solamente nos dio la libertad, sino que nos incluyó en su propia familia. Somos adoptados como sus hijos. También no solamente, hermano, nos redimió y nos adoptó, sino que nos entregó su Espíritu en nosotros. Nos ha hecho morada del Espíritu Santo.
Y finalmente, y para como si todo eso no fuera suficiente, nos ha dado una comunión íntima de tal manera que el Espíritu clama a través de nosotros y dice: Abba, Padre. Papito es una expresión de mucha ternura y mucha cercanía. Y a todo aquello que Dios nos ha dado, añádale lo que dice el versículo 7. ¿Qué más nos ha hecho Cristo Jesús? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. Heredero. ¿Qué involucra un heredero? El heredero es aquel que participa de la herencia, aquel que recibe de lo que su padre le está dejando. ¿Quién es nuestro padre? Es nuestro Señor. Y considerarnos a nosotros mismos, hermano, que Dios nos diga o te diga a ti hoy que tú eres su heredero, no significa, hermano, a final de cuentas en sí mismo, que Dios te está dejando en esta tierra bienes materiales, aunque ciertamente Dios nos da muchas bendiciones en esta tierra, pero lo que recibimos en este mundo es nada comparado con la herencia que hay en los cielos reservada para ti y para mí. Tener herencia en Dios involucra que tenemos entrada al reino de los cielos. Podemos disfrutar de todos los privilegios en Cristo Jesús. Cuando a veces pensamos, hermano, en el reino de los cielos, sí creemos y decimos: bueno, ahí debe estar mi casita. No tuve casa en esta tierra, pero ahí arriba está. Hermano, es mucho más que una casa. La herencia del Señor es mucho más que un terreno allí en los cielos. Estamos hablando de poder entrar ante su misma presencia. Estamos hablando de disfrutar de la comunión con el Señor. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a los levitas? ¿Por qué no les dio su tierra en medio de los hijos de Israel? El Señor le dijo a los levitas, ellos no recibieron terreno alguno en Israel, pero les dijo: porque yo soy la heredad de ellos. Que ellos vivan en una comunión como ningún otro israelita iba a poder tener. Es la herencia que yo le estoy dejando a ellos. Y eso es muchísimo más valioso que cualquier terreno que podamos tener, que cualquier bien que podamos tener en esta vida. Por eso, hermano, si tú te estás esforzando en tener cosas materiales, está bien hasta cierto punto. Eso es saludable. Nosotros debemos crecer. Pero si te estás esforzando por los bienes materiales, tu esfuerzo por los bienes espirituales tiene que ser muchísimo mayor que lo que te esfuerzas por los bienes materiales. Para ganarte el pan de cada día, ¿qué haces? Te levantas bien temprano, tienes que trabajar, perdone la expresión, hermano, pero muchas veces es así. A veces trabajamos como burros todo el día para ganarnos el pan necesario, pero para las cosas del Señor somos bien negligentes. Nos esforzamos tanto por las cosas que se pudren en este mundo y estamos descuidando la herencia eterna que el Señor nos ha dado. No, hermano, esfuérzate, claro, en las cosas de este mundo, no te lo quito. Eso es parte de glorificar a Dios en esta tierra. Pero esfuérzate mucho más por tener tesoros en el cielo, donde no hay ladrón, donde ahí no hay corrupción, nada te lo podrá quitar. La presencia de Dios en tu vida. Pablo les está recordando entonces a los Gálatas que a través de Dios, a través de Cristo Jesús, ellos son herederos en el reino de los cielos. Pero ahora les va a recordar también, hermano, ya les recordó lo que son ahora, pero Pablo les va a recordar lo que fueron el día de ayer. Versículo 8. Ciertamente, dice Pablo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
¿Qué estaban haciendo los Gálatas antes de conocer a Dios? Estaban sirviendo a los que no son dioses. Y es que los Gálatas, si bien es cierto, había una colonia judía en medio de en las ciudades de Galacia, pero predominantemente eran personas paganas. Cuando hablo de pagano, estoy hablando de que adoraba a otros dioses. Ellos servían a otros dioses. Y es más, no solamente servían, estaban esclavizados a otros dioses. Y alguno dirá, pero pastor, ¿cómo se puede esperar que ellos sirvieran a Dios si no lo conocían? Porque eso es lo que dice Pablo acá, ¿no es cierto? En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué culpa tienen ellos entonces de servir a otros dioses si no conocían al Dios verdadero? Sí tienen mucha culpa. Porque Romanos capítulo 1, versículo 21 nos dice que los paganos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron las gracias. Ahora, ¿cómo llega un pagano a conocer a Dios si no tiene la Biblia? Porque Dios ha dado dos grandes testigos en este mundo que atestiguan a todos los seres humanos por igual. Esos testigos, según Romanos 1, son en primer lugar la creación. La creación demuestra que hay un Dios poderoso en los cielos. Y en segundo lugar, la conciencia que tiene el hombre. Porque Dios ha puesto en nosotros una conciencia que sí está dañada por el pecado, pero gracias a Dios sigue allí. Y hermano, no necesitamos ser cristianos para saber que hemos hecho cosas que no eran correctas, ¿sí o no? Pues los Gálatas servían a sus dioses porque le habían dado la espalda a los testigos que Dios había puesto en esta tierra para mostrarles al Señor. Los Gálatas obedecían entonces a sus dioses paganos. Y recordemos que Galacia era parte del Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía el Panteón Romano, que era una serie de dioses numerosos, eran muchísimos, y dicho sea de paso, muy corruptos. Eran los dioses griegos, pero disfrazados de romanos, en otras palabras. Y los Gálatas prestaban atención a los sacerdotes en todo lo que les decía. Los sacerdotes les planteaban rituales. Ustedes tienen que hacer tales cosas. O ustedes tienen que comer tales cosas. O ustedes tienen que celebrar tales cosas. Y si hacen dichas cosas, van a agradar a los dioses. Y los dioses entonces los van a bendecir a ustedes. Pero Pablo nos recuerda, nuevamente en el versículo 8. Servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ellos estaban tratando de ganarse la aceptación de los dioses, pero esos dioses, hermano, nada son. Los dioses que se inventa el hombre no sirven para absolutamente nada. Los dioses que, por ejemplo, hermano, el otro día ayer estaba paseando a Perry con Gabriel y Alexandra, estamos en un parquecito aquí atrás, y usted sabe que en los parquecitos hay figuras, ¿no es cierto? Están los ídolos que van poniendo, y estaba uno, no sé si era el niño Jesús, ¿quién era? Y Alexandra me dice, ¿y ese quién es? Un muñeco, le digo. No, pero no es Dios. No es Dios. ¿Por qué no es Dios? Porque Dios es espíritu y no puede ser rebajado a tomar forma de alguna criatura. Y si hay una criatura que lleva la imagen de Dios, no son los animales, ni tampoco los muñecos hechos de yeso o de cemento. ¿Sabe quién lleva la imagen de Dios? Obviamente Cristo. Pero la imagen de Dios está impresa en ti y está impresa en mí. Nosotros llevamos la imagen de Dios en nosotros. Pero sin embargo,
Somos tan necios de corazón que formamos algo con nuestras manos y le decimos, tú eres mi Dios. Hay un texto en Isaías 44, 14 al 20, que describe esto con muchísima ironía, hermano. Isaías 44, el 14 al 20. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me parece que le aporta la ironía que el profeta quería transmitir. Escuche bien lo que dice Isaías 44, 14. Corta cedros, hablando del hombre. Tenemos un hombre. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Tenemos un hombre que está plantando sus árboles. Luego, usa parte de la madera para hacer el fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma de lo que queda y hace un dios para rendirle culto, hace un ídolo y se inclina delante de él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace un dios, un ídolo tallado, y cae de rodillas ante el ídolo y le rinde culto y le reza, rescátame. Le dice, tú eres mi Dios. Y sigue diciendo la versión, cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, eso es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que de lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no lo puede ayudar en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Es absurdo, ¿no? Ahora, nosotros vemos a los Gálatas y decimos, ay, pobres Gálatas, tan extraviados y tan perdidos, qué bárbaros. Yo le quiero preguntar, hermano, ¿cuáles eran tus ídolos a los cuales tú servías? Y no solamente estoy hablando de repente que tú tenías tu confianza en San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, en la Virgen de Guadalupe, o en cuantas ídolos hay que ha levantado la Iglesia Católica. Sino que estoy hablando, hermano, que un ídolo es aquello que tú colocas en lugar de Dios para el deleite de tu alma. Pudo haber sido el dinero. Y por ganar dinero trabajaste tanto que abandonaste a tu familia, que no te interesó nada más que el dinero y adorabas al dinero. Pudo haber sido el sexo, pudo haber sido el trago, pudieron haber sido los horóscopos, pudieron haber sido los brujos. De repente tú eras una persona de amuletos. Dicho sea amuletos, hermano, ¿alguna vez usted ha tenido algún objeto que usted dice, eso es de la suerte? Cuando yo estaba en el colegio yo tenía mis calzoncillos de la suerte que según yo cuando los usaba en un partido de fútbol me iba bien. Hermano, le confiaba un pedazo de tela, un poder que no tiene. Como diría la versión esta, cuánta estupidez, cuánta ignorancia. Para algunos, hermanos, su ídolo ha sido su propio yo. Su ídolo ha sido su moral. Yo soy una persona buena. Yo soy una persona que nunca ha hecho nada malo. Yo no he robado, yo no he tomado, yo no he hecho esto. Tú te convertiste en tu propio ídolo.
la religiosidad también se puede volver tu ídolo. Y nosotros estábamos al igual que los Gálatas, sirviendo a los que por naturaleza no son dioses. Pero el versículo 9 sigue diciendo: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Pablo está diciendo que algo cambió la realidad de los Gálatas. Algo los liberó de aquella esclavitud que tenían a los ídolos. ¿Qué fue? El conocer a Dios. Cuando Pablo y Bernabé recorrieron toda la provincia de Galacia, iban testificando de Cristo. Y ellos llegaron a las ciudades de los Gálatas, y los Gálatas creyeron en el Evangelio. Y como vamos a ver la próxima semana, fue una experiencia bien dramática cuando Pablo se acercó a los Gálatas, porque Pablo llegó muy enfermo, muy enfermo. Y él se sorprende más bien que los Gálatas lo hubieran recibido, porque en aquel tiempo la enfermedad era sinónimo de que los dioses estaban en tu contra. Pero los Gálatas recibieron la palabra, recibieron el Espíritu, ellos creyeron con fe. La palabra de Dios trajo libertad, alumbró el pensamiento de los Gálatas y entonces liberó el alma de los Gálatas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo puedes tú librar a una persona que está en esclavitud? Solamente, hermano, necesitas la palabra y la obra del Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Nada más, nada más. Por eso Pablo dice: mas ahora, conociendo a Dios. Espérate un ratito, dice Pablo en el versículo 9. Más bien, siendo conocido por Dios. Pablo nos regresa al tema de la adopción. Hemos conocido a Dios y Dios nos ha conocido a nosotros. Y esto nos demuestra, hermano, esta expresión de Pablo al recordarle a los Gálatas que no fuiste tú el que se acercó a Dios. Muchos de nosotros, hermano, a veces decimos eso: cuando yo busqué a Dios. Espérate un ratito, diría Pablo. Más bien, cuando Dios te buscó a ti. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no corrieron a Dios diciéndole: sálvame. Ellos corrieron a los arbustos a taparse. Y es Dios el que se les acerca. Siempre es Dios el que toma la iniciativa en la salvación del hombre. Entonces Pablo lo que está haciendo acá es una celebración del amor de Dios. Hermano, no estás aquí sentado porque tú hayas decidido buscar a Dios, si no sabes por qué. Como diría Calvino, porque Dios te visitó en su misericordia. Dios nos vio en la condición lamentable que nos encontrábamos, en la miseria de ser esclavos del pecado. Dios nos vio y se compadeció de nosotros y bajó, descendió en la forma de hombre para venir a rescatar a los que eran sus enemigos y llamarlos a sí mismo para rescatarlos y limpiarlos de todas sus maldades. Esta es una celebración del amor de Dios. Ya los Gálatas no eran los mismos, conocían a Dios, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de la manera como nos recibisteis y cómo os habéis convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pregunto, ¿cuántos de aquí son redimidos por la sangre de Cristo? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han sido salvados, perdonados, quitados de toda inmundicia y han sido rescatados de esa esclavitud que se encontraban? 3 nomás, gloria al Señor. A los demás conviértanse. Hermano,
La pregunta obvia que llega luego entonces es, ¿qué vas a hacer con esa libertad que el Señor te ha dado? Pablo les ha recordado a los Gálatas su pasado y su presente, y ahora les va a preguntar por su futuro. ¿Por qué? ¿Por qué, Gálatas, ustedes quieren regresarse a la esclavitud? Ya no de los dioses paganos, pero ahora se quieren esclavizar a la ley de Dios como si fuera un instrumento de salvación. El versículo 9 nos dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué estaban haciendo los Gálatas? Regresándose. Un volver a Egipto. Esa es la naturaleza del hombre. Nos acordamos que en Egipto teníamos. ¿Cuánto quisiera yo volver a aquel tiempo? No, hermano, los Gálatas estaban volviéndose ya no a los dioses paganos, pero ahora estaban queriendo volverse a los rudimentos. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada esa palabra? Los rudimentos de este mundo, que es una palabra que se designa para aquellas enseñanzas básicas y elementales. Y es una referencia acá de la ley de Dios. Ustedes lo que quieren es regresarse a obedecer la ley con la esperanza que obedeciendo la ley van a llegar a ser salvos. Hermano, nadie es salvo por obedecer. Nadie es salvo por obedecer. La obediencia no borra las desobediencias que hemos tenido. Si tú quieres que tus desobediencias se borren, tienes que ir a la cruz de Cristo, porque solo Él te puede perdonar. Y si Él te perdona, ahora sí vas a poder ser obediente. No para ganarte la vida eterna, porque ya la tienes, sino en consecuencia que tienes vida eterna. Porque Pablo cataloga aquí los rudimentos de dos formas. Les dice que son débiles y pobres. Débiles significa sin fuerza. Está hablando de una persona que no puede hacer nada. Es la figura de una persona que está con los brazos caídos, que está derrotado, que no puede hacer absolutamente nada por ellos. Y pobres es la palabra, significa literalmente una persona agachada. ¿Cómo están los mendigos? No es cierto, están echados, agachados, están pidiendo, no es cierto. Y era una forma de referirse a los pobres. Los Gálatas venían diciéndole a la ley, tú serás mi superhéroe, tú serás mi Superman, tú me vas a rescatar, tú me vas a enriquecer. No, dice Pablo, la ley no puede rescatar, no es Superman, porque la ley es débil. La ley no la dio Dios como instrumento de vida, sino para mostrar el pecado del hombre. La ley no enriquece a nadie, porque todos nosotros nos encontramos más bien como deudores de la ley. Todos nosotros. Pero la gran pregunta, hermanos, es, ¿y por qué los Gálatas estaban dejando el camino del Señor para regresar a los caminos de la salvación por obras? ¿Por qué? ¿Quiere que se lo diga en una sola frase? Perdieron el deleite en Dios. Es terriblemente peligroso cuando el cristiano deja de tener en Dios el objeto de su alegría, el objeto de su felicidad. Yo quiero hacerte una pregunta y quiero que te la respondas a ti mismo con toda sinceridad. Cuando ayer tú pensaste, vaya, mañana es domingo, tengo que ir a la iglesia, ¿fuiste invadido de un sentimiento de alegría, de felicidad y de satisfacción, o de pesadez o de indiferencia?
Porque si en tu corazón no hubo una alegría, un contentamiento de decir, vamos a la casa del Señor, subamos al monte de nuestro Señor, tu corazón está perdiendo el afecto en el Señor. Estás dejando de hacer de Dios tu objeto principal, aquel donde tú depositas todo tu amor, y lo estás comenzando a poner en algo más. Y eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Y tú no puedes, hermano, esperar que reemplazar a Dios en el centro de tu corazón y que tu vida va a permanecer en Cristo. No, no puedes. Porque si tú comienzas a desplazar a Dios, comienzas a correr hacia el pecado. Y esto nos recuerda la debilidad de nuestra carne. Si tú no te esfuerzas por mantener a Dios en primer lugar en tu vida, indefectiblemente tu corazón lo quitará de allí y pondrá un ídolo en su lugar. Pero claro, tú vas a seguir viniendo a la iglesia, vas a tener tu Biblia, vas a estar llevando todas las cosas, pero tu corazón no está en Dios. ¿Eso es lo que Dios quiere que hagas tú con la libertad que Él te ha dado? No, hermano. Al igual que los Gálatas, los colosenses también habían comenzado a confiar en las fiestas. Dice en el versículo 10 que tenemos acá: guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Hablando de las celebraciones judías. En Colosenses 2:20, Pablo dice: ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿cómo es que siguen cumpliendo las reglas de este mundo, tales como no toques esto? ¿Has visto esas personas que dicen, hermano, no toque porque se contamina? Eso, hermanos, Jesús dijo que no eran las cosas que entraban a nuestro cuerpo lo que contaminaban el cuerpo. ¿Qué es lo que contamina el cuerpo? Nuevamente, cuando tú comienzas a albergar pecado en tu corazón, del corazón salen los homicidios, las envidias y todas las cochinadas. Recuerde que todo eso usted ya lo vomitó. Recuerde que usted todo eso ya lo vomitó. ¿Cómo es que se someten a cosas como no toques esto, no pruebes aquello, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción y una religiosidad abnegada de uno mismo y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Hermano, no debemos nosotros creer que por seguir algunas normas nuestra vida va a caer en un estado de santidad. No, es cierto, hermano, que debemos obedecer, pero la santidad nuestra no depende en sí mismo de aquellas cosas. La santidad nuestra depende de Cristo Jesús, quien nos ha liberado. Ahora, lo más escabroso de todo es que en el versículo 9, Pablo le dice a los Gálatas, y escuche de nuevo este versículo: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué había en el corazón de los Gálatas? Deseo. Un deseo ardiente, un anhelo, un deseo de volver a tomar aquello que ya había sido liberado. Ellos querían, la primera vez habían sido liberados de la ignorancia. Ellos eran esclavos por ignorancia, pero ahora querían volverse a esclavizar con todo el entendimiento. Es como el deseo que embarga al perro cuando ve a su vómito al frente. Es ese deseo malvado, pecaminoso. ¿Tiene lógica, hermano, que una persona salga de una esclavitud, se vuelva libre para volverse a someter a otra esclavitud? No tiene lógica alguna. No tiene lógica.
¿Por qué si ya están en la fe vuelven a lo que antes eran? ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Ahora, hermanos, es muy fácil juzgar a los Gálatas, de nuevo lo digo, y decir, ¿cómo es posible que estos Gálatas hicieran semejante cochinada? ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo? Hermano, la gran pregunta es, ¿no te das cuenta de lo que tú estás haciendo? Porque aunque de repente usted me puede decir hoy, pastor, pero yo antes iba tras San Martín de Porres, pero ya no lo hago. Ya ahora sí, devoto de Cristo. Tan devoto soy que abro la Biblia en el Salmo 23 en mi casa para que haya paz. Espero que me haya entendido, hermano, que eso es lo mismo que antes hacías. Ya no pones el rosario, ahora pone la Biblia abierta. Voy a ponerle la Biblia abajo de la almohada de mi hijo para que no tenga pesadillas. Hermano, ese tipo de pensamiento supersticioso embarga la iglesia de Cristo en el día de hoy. Antes, cuando estabas ante un peligro, gritabas, Virgen María. Ahora gritas, me cubro con la sangre de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo no es para momentos de peligro, de así que tú digas me cubro. No es un amuleto que se utilice para tales fines. ¿Para qué la sangre de Cristo? Para limpiar los pecados del hombre. Y no hay que utilizarlo como un ritual, como un amuleto que tuviésemos. Claro, antes le rezábamos a San Martín de Porres por nuestro milagro. Ahora voy a hacer un ayuno para que Dios me dé lo que quiero. Los ayunos no son para mover la mano de Dios. Los ayunos son para cambiar tu carne, para que te arrepientas de tus pecados. El ayuno debería ser una expresión de tu profundo dolor por el pecado que has hecho. El ayuno no debería ser una pataleta que hace un niño que no voy a comer hasta que me compre lo que quiero. Esa es una pataleta de niño inmaduro. Antes rezábamos el rosario y nos aburríamos, ¿sí o no? Difícilmente yo encontré una persona que encuentre el rosario estimulante y excitante. Pero sin embargo nuestras oraciones no son mecánicas, vacías, huecas, hechas por impulso. Bueno, ya tengo que orar por lo menos para descargar la conciencia. No hacemos oraciones de ese tipo, donde claro, se están moviendo los labios, pero el corazón no se mueve para nada. ¿Qué? ¿Es diferente a rezar el rosario? Solamente porque ahora ya no dices todas las cosas y no tienes unas cuentitas en la mano. Es abominación igual delante de Dios. A Dios no le gusta tales cosas. Claro, antes escuchábamos al Papa y él tiene la autoridad. Ahora le decimos al apóstol, todo lo que salga de tu boca es palabra de Dios. ¿No es exactamente lo mismo? Reemplazar a uno por el otro y dejar siempre de lado la Biblia. Antes tu dinero, ¿a quién servía? A ti te ibas de fiestas, de pachangas, te ibas a jugarte el dinero y todo. Y ahora que estás en Cristo, tu dinero, no, ahora sí me voy al centro comercial con mi familia. Igualito no honras a Dios con tu dinero. Antes lo gastabas en ti y ahora en ti, pero de forma más virtuosa. Pero sigues sin honrar a Dios con tus bienes. ¿No es exactamente lo mismo que antes hacíamos? Antes eras esclavo de repente de drogas, de repente de alcohol. Ahora no puedes vivir un día sin internet, sin mirar el celular. Tu alma está esclavizada. Hay un anuncio, hermano, de un carro que literalmente han tomado esto bien gracioso. Sale un hombre desnudo de su casa. Obviamente no se le ve completa la desnudez, pero se entiende que está desnudo de su casa. Sale de su casa, baja las escaleras, sube al carro y cuando entra al carro, el carro le avisa, no tienes el celular.
Entonces sale corriendo, vuelve a subir las escaleras y en cuanto agarra el celular ya está vestido. Es esa expresión que dicen algunos: cuando no tengo el celular me siento desnudo. ¿Lo ha escuchado? El alma esclavizada a un aparatito de estos. Que preferimos Facebook a leer la Biblia. Pastor, es que no tengo tiempo para estudiar. Pero qué largas horas te las tiras en YouTube, en WhatsApp. No, pastor, es que no puedo venir a la iglesia. Pero es que está el fútbol. No estamos esclavizando nuestra alma de regreso a esas cosas pecaminosas porque confiamos en que esas cosas nos van a dar felicidad. Por eso te digo, si tú desplazas a Dios del objeto de tus amores, algo más va a tomar ese lugar y eso va a ser tu ídolo. ¿No te rescató Dios de un mundo de egoísmo, donde solo vivías para ti, de un mundo de pecado? Pregunto, ¿cuántos de nosotros no teníamos un corazón lleno de rencor y de amargura, lleno de odio y de iras? Y ahora que estás en Cristo, le estás guardando rencor a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, al que está aquí en la iglesia o al vecino que está en la calle. ¿Para eso te rescató Dios? ¿Para eso? ¿Eso es lo que estás haciendo con su sangre preciosa? ¿Eso es de verdad lo que estás haciendo? Claro, antes buscaba la gloria del mundo y ahora quiere la gloria del mundo en el ministerio. Hago las cosas para que la gente me vea. Quiero tener notoriedad en el púlpito o en adelante. Yo quiero ser una persona con autoridad porque quiero que la gente me vea. Hermano, eso es vómito. Eso es vómito. ¿Cuántos de nosotros nos estamos volviendo a comer nuestro vómito? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos día a día regresando como ese perro hambriento, deseando volver a tomar lo que ya habíamos expulsado de nosotros? ¿Es eso lo que el Señor te ha mandado a hacer con la libertad que tienes en Cristo? ¿No es tu libertad más bien para que con amor sirvas a tu Dios y sirvas al prójimo? ¿No es tu libertad para que antes que estabas lleno de rencor y no podías perdonar, ahora puedas decirle a tu hermano: te perdono de todo mi corazón? Vamos a ser hermanos, vamos a caminar juntos. ¿No es la libertad que Cristo nos dio para que nosotros podamos decirle no a aquellas cosas que nos esclavizaban? ¿No tenemos ahora ese poder? Sí lo tenemos, pero no deseamos utilizarlo. Porque nuestro afecto está dejando de ser el Señor para convertirse el afecto en algún ídolo que tengamos. Hermano, como el perro vuelve al vómito, así el necio regresa a su necedad. Yo te pregunto hoy, y quiero que te examines de todo corazón: ¿cuáles son esos vómitos que estás comiéndote? ¿Cuáles son esos vómitos? Ponte a pensar con sinceridad, no me respondas. A mí no me interesa que me trates de impresionar con tus buenas obras, porque yo no voy a ser tu juez. Tu juez está allá arriba y lo ve todo aquí abajo. Y es mejor que hoy te arrepientas de todo corazón y le digas: Señor, perdóname por haber sido tan necio, de haber corrido tras aquellas cosas asquerosas. Hermano, es mejor que le digamos al Señor: Señor, cambia este duro corazón que ama el pecado y desea el vómito, que más bien yo lo deteste, que se me revuelva el estómago con solamente pensar en hacer tal o cual cosa. Y más bien dile: Señor, que mi corazón sea transformado de tal manera que yo use mi libertad en Cristo
para servirte de todo mi corazón. En mi casa, con mi familia, con mi esposa, mi esposo, con mis hijos quiero servirte. En mi trabajo quiero servirte. Mientras estoy en la calle, con mi enemigo quiero servirte. ¿No debería ser eso el objeto de nuestra libertad? ¿Para qué Dios te liberó? Dios te liberó para que permanezcas en la libertad suya y para que no te vuelvas a someter a ti mismo a ninguna otra esclavitud. Y si tú ves un hermano que está caminando en esclavitud, ayúdale, repréndele, exhórtale, anímale con la palabra del Señor. No dejes caído a tu hermano. No lo dejes caído. Ten el mismo corazón que tuvo Pablo acá. Yo no sé, es problema de él. ¿Qué me importa? Ese no es Pablo. Es cierto que en el versículo 11 hay un temor en el corazón de Pablo. Me temo por vosotros que haya trabajado en vano. Pero al mismo tiempo, hermano, eso nos transmite cuidado de Pablo. Pablo no los está descartando, pero está viendo que la situación está fea. Vamos a ver la próxima semana que Pablo les dice: hijitos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto. Pablo no los abandonó. No nos abandonemos el uno al otro. Mira al que está a tu costado, dígale: no te abandonaré. Si tú estás caído, no te abandonaré. Hermanos, usemos la palabra de Dios para levantarnos, para sostenernos en la libertad que Cristo nos ha dado. Y mi estimado amigo, tú que no conoces al Señor, tú que estás viviendo esclavo de tus pecados, si el Hijo del Hombre no te libera, tú nunca vas a llegar a ser libre. Pero hoy el Señor está aquí para liberar el alma cautiva de todos los que le pidan perdón, para hacerlos no solamente libres de sus pecados, sino hacerlos hijos de Dios, que tengan herencia y que ahora tengan el poder para decirle al pecado: no, contigo no quiero nada. El Señor está aquí para que tú vomites, pero también te da la fuerza para que no te vuelvas tras ese vómito.